Gracias te damos, Señor, porque nos concedes estar aquí una vez más en esta mañana de domingo, Señor, para alabar tu nombre, cantar tu nombre, esperando, Señor, que salgamos de esta mañana bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, trayendo esa bendición, transformando nuestra manera de pensar, Señor, y transformándola, moldeándola a la manera en como tú piensas y no como nosotros pensamos, Padre. Ayúdanos a tener una vida verdaderamente piadosa, Señor, que no nos fijemos únicamente en las apariencias o que peor aún estemos ocupados con nuestros grandes esfuerzos haciendo cosas que no aprovechan en cuanto a la vida cristiana, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, dirígenos tú, Señor, porque realmente sin ti nada podemos hacer, Padre. Muchas gracias por tus bendiciones, esperamos y confiamos que vamos a salir bendecidos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos, y también pueden tomar sus asientos. Nuestros hijos pasan a sus respectivos salones. Los jóvenes se quedan acá con nosotros en esta oportunidad. Muy bien. ¿Listos, hermanos? Comenzamos entonces. La semana pasada estábamos aprendiendo, hermanos, que estamos completos con Cristo. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8, vamos a leer estos versículos, hermanos. Colosenses, capítulo 2, verso 8. Dice la palabra de Dios, ¿ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Hasta ahí lo dejamos, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo, hermanos, que estamos completos en Cristo, que no necesitamos nada más que a Cristo y solamente a Cristo. Su obra hecha a favor nuestro, hermanos, es perfecta y completa. No necesitamos añadirle ni quitarle. Exactamente, Dios nos ha proveído lo que realmente necesitamos en cuanto a lo que es la salvación. Pero también, hermanos, podemos encontrar en la Escritura que también Él nos ha proveído para que vivamos unas vidas agradables a Él. La vida que agrada a Él tiene que ver con una vida piadosa, por eso la serie la hemos titulado Vivir una vida de piedad o piadosa. Pero el problema que muchas veces, hermanos, por falta de entendimiento, por falta de verdad del Espíritu Santo que esté guiando a veces a los maestros de la Escritura, hay tendencias de agregarle cosas al proceso de salvación que Dios nos ha dado. Muchas veces agregan rituales, muchas veces agregan cosas que realmente no convienen, convirtiendo, hermanos, como lo vimos semanas atrás, a las personas en cautivos espirituales. El apóstol Pablo hace la advertencia en el verso 8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres, hermanos, los podemos ver por todas partes en la Escritura. De hecho, el Señor Jesús les decía a los judíos que ellos preferían anular la ley por seguir sus propias tradiciones. Porque se vuelve la persona en un sentido muy religiosa, muy supersticiosa,
pensando que haciendo esto o aquello puede obtener el favor de Dios. El peor error que podemos tener, hermanos, como cristianos, es pensar que nosotros podemos obtener la salvación, que tuvo un gran precio muy alto, la sangre de Dios hecho hombre, derramada en una cruz por nosotros, que la podemos obtener por medio de nuestras simples obras, o con dinero, o con algún tipo de acción. La obra de salvación, hermanos, es perfecta y completa. El apóstol Pablo, cuando dice en el verso 9 que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, asegurando y afirmando que Cristo es Dios y que en Él habita corporalmente toda esa plenitud. Habla de plenitud, de que está completamente, que es Dios completo, no es medio Dios, no es medio hombre, es 100% Dios y 100% hombre en el tiempo que estuvo en la tierra. Pero dice en el verso 10 que ese Dios, en Él estamos nosotros completos. Al confiar nosotros por medio de la fe en la obra que Cristo hizo a favor nuestro, hermanos, es que nosotros venimos a estar completos en Él. Ahora, esto quiere decir que entonces nos vamos a sentar a ver televisión y aventamos por un lado la Biblia y ya no nos congregamos nunca más. No, no quiere decir eso. Ahorita vamos a ver más adelante varios aspectos. Entonces, hermanos, el peligro que existe de agregarle, hermanos, rituales o acciones, obras a la salvación que Cristo nos dio en esa cruz, es un peligro bastante grande y muy común desafortunadamente en las iglesias. Podemos ver, hermanos, que cuando Pablo dice que estamos completos en Él, está haciendo alusión también, hermanos, a la frase que el Señor Jesús dijo cuando estaba crucificado, colgado en la cruz, cuando Él suspiró por última vez. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Fue: consumado es. Esto quiere decir, la obra está completa, acabada, perfecta. No, así que, como decía el apóstol Pablo también en el verso 10 de Colosenses, capítulo 2, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa frase es muy importante, hermanos, porque tenemos que estar seguros de que estamos completos en Cristo, pero no solo completos, sino también seguros, de manera que no hay demonio ni diablo que nos pueda tocar, porque estamos completos en Él, estamos en sus manos. Él es la cabeza, pero no en el sentido como el líder, gobernante, como lo es en el sentido que es el gobernante de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él la dirige y la cuida. No, es Él en el sentido de Él de verdad está sobre ellos. No hay nadie quien le pueda hacer frente a Cristo. Él gobierna, Él reina. Y en eso podemos nosotros también estar completamente seguros. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1, quiero abundar un poquito esto para darle contexto a lo que vamos a ver más adelante. Capítulo 2 de Efesios, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo fue que nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Es una situación, hermanos, que podemos ver que ya pasó en el momento que creímos. Él nos dio vida. O sea, esa vida que nos dio es vida eterna y ya nos la dio, nos la entregó. Y nosotros, la situación en la que estábamos era muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Podemos ver, hermanos, que Él está hablando en pasado.
O sea, estas cosas eran, ya no son. En el momento en que nosotros tuvimos fe en Cristo, en su obra, recibimos nueva vida, vivíamos antes, o se supone, ¿verdad? Vivíamos en pecados. Ya no los vivimos, ya no vivimos haciendo ese tipo de pecados, o en su defecto estamos luchando en contra de ellos. Amén. Es pasado. Pero fíjate el verso 4 que dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice que nos va a dar vida, no, nos dio vida. Nos dio. En el momento que nosotros creímos, Dios nos da vida. Y dice en el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta parte, como vemos, también lo dice en pasado, pero nosotros todavía no lo vemos. Lo veremos en aquel día que estemos delante de Él, que ya estemos en nuestros cuerpos transformados, resucitados para una eternidad, para vivir con Él. Esto todavía no lo podemos ver, pero el apóstol, o más bien el Espíritu Santo de Dios, lo revela diciéndonos que estos hechos ya ocurrieron. En el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo hace mucha alusión a esta frase, en Cristo, en Cristo. Porque todo lo que nosotros tenemos o podemos tener es en Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo dado por Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y dice verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, es increíble que este es uno de los versículos más citados en todas las iglesias, pero nos encontramos tratando de ganarnos nuestra salvación por obras. Inconscientemente siempre estamos preocupados en perder nuestra salvación. Estamos tratando de buscar la manera de que no se nos caiga de las manos. Ahora, esto quiere decir, hermanos, de que ¿tenemos salvación segura? Por supuesto que sí, porque es un regalo de Dios. Y otra de las cosas, entonces quiere decir que no vamos a hacer buenas obras. No, porque miren lo que dice el verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que podemos sentirnos seguros y completos en Cristo. Y en Romanos capítulo 8, que este es otro de los versículos más citados en todas las iglesias, en el verso 31, vamos a leer desde el 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Una vez más, hablando en pasado. Un hecho que ya pasó, ya esto es algo que ya aconteció. Espiritualmente, celestialmente, Dios ya decretó estas cosas, ya pasaron. Él ya nos declaró justos. Si Él dijo, ya salvé a alguien, pues ya lo salvó, hermanos. Está salvo. Verso 32. Bueno, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto nos vuelve a dar seguridad, hermanos, que no hay diablo ni demonio que nos pueda hacer daño. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que Él lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es una pregunta, hermanos, que la respuesta es que Él sí nos va a dar todas las cosas, porque ya nos dio lo mayor, ya nos dio la salvación, nos dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Si ya nos ha dado esto, no nos va a dar el resto de cosas que necesitamos, ojo, para seguir adelante con nuestras vidas piadosas. Esto no quiere decir que diga, bueno, ya me dio a Cristo, ya me dio la salvación, entonces quiero 10 millones de dólares, me los tiene que dar. No es eso, definitivamente no. A lo que se refiere a todas aquellas cosas que necesitamos para poder vivir nuestras vidas cristianas piadosas, para mantener esa salvación, porque Él lo prometió, Él va a cuidar de nosotros. Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Habrá alguien que podrá acusarnos? El diablo, dicen, pero dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Dios ha declarado, te ha declarado a ti, me ha declarado a mí justo, no porque seamos buenos, sino porque a Él le plació declararnos justos en el momento en que creímos en Jesús, ¿habrá alguien que le pueda decir lo contrario? La respuesta es no. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros, hermanos? Nada más y nada menos que Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Hay alguien que pueda decirle algo o lo contrario a Él? No hay nadie. Dice verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta es nada de eso. En el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Cristo Jesús. Es el amor que Dios tiene por nosotros por medio de Cristo. No es el amor tan variable y miserable que nosotros sentimos por Dios. Es el grande amor de Dios hacia nosotros. Nada ni nadie nos puede separar de ese amor. De manera que estamos seguros, no hay demonio, no hay diablo que nos pueda hacer daño, hermanos. Simple y sencillamente porque somos un tesoro preciado para Dios, porque valemos la sangre preciosa de Cristo derramada a favor nuestro, hermanos. Amén. Entonces, y Colosenses 3:3 también dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Pero bueno, hermanos, una vez más aclarando ya todo esto, estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más que creer en Él. Pero esto lleva una serie de compromisos. Nosotros fuimos salvados para que andemos en buenas obras. No andamos en buenas obras para ser salvados. Eso es poner las cosas al revés. Dios ya nos salvó, ahora nos ha transformado por medio de la fe y ahora nosotros tenemos que obedecer porque el Señor Jesús decía, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? Y cuando en Romanos 10:8 me parece, dice que esta es la palabra de fe que predicamos, vamos para allá, hermanos. Romanos 10:8, 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas personas, hermanos, desafortunadamente piensan que repetir unas palabras como el hecho de decir Jesús es el Señor y yo confieso de que Él es el Señor, el hecho de repetir esas palabras ya les hacen acreedores a la vida eterna. Pero el decir palabras, hermanos, no es lo mismo que hacer. Habla de confesar de que Jesús es tu Señor. La pregunta es, ¿Jesús es tu Señor de verdad?
Porque el Señor decía en el reproche, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que te pido? Si nosotros no estamos haciendo lo que pide el Señor, entonces no es Señor nuestro. Nuestro Señor es a quien le obedecemos. ¿Le obedecemos más a nuestra carne? Ese es nuestro Señor. Entonces, el problema, hermanos, que hay personas que le agregan, vamos a entrar ya de lleno al tema. Volvamos a Colosenses 2, vamos a leer en el 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Podríamos preguntarnos, hermanos, ¿qué tiene que ver con nosotros y nuestra vida piadosa la circuncisión? Porque para nosotros y para muchos es algo así como indiferente, ¿no? El problema, hermanos, es que en la iglesia de Colosa, como en toda la iglesia primitiva y en todas las epístolas, podemos ver que Pablo hace advertencias muy fuertes acerca de los judaizantes. En Hechos capítulo 15, vamos a verlo, Hechos capítulo 15, verso 1. Podemos ver esto, hermanos. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, fíjate bien, algunos creyentes ya, iban y predicaban, pero le enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este versículo, hermanos, ha hecho daño a muchas personas. Hay sectores ahora de personas que andan tratando de judaizar a los creyentes. Hay personas que dicen que para ser salvo es creer en Cristo, sí, creer en Cristo sí, pero circuncidarse. Sí, Cristo, pero guardar el sábado, que más adelante también lo vamos a ver, Pablo lo menciona en Colosenses 2, más adelante lo vamos a ver. Por eso es que es el propósito de enseñar, hermanos, los peligros de agregar cosas o rituales a nuestra fe. Porque hay un mal entendimiento muy grande. De hecho, hay personas, hermanos, que insisten de una manera tan necia que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que circuncidarnos, que tenemos que guardar las ceremonias. Es más, hay otros que están todavía más exagerados, dicen que tenemos que hablar en hebreo. O sea, todavía eso es más exagerado. Pero vamos a aprender ahora, hermanos, en el sentido de si tenemos que circuncidarnos para poder ser salvos. Ya vimos que estamos completos en Cristo, la respuesta ya la dimos. La respuesta es no. Pero vamos a que nosotros, cada uno de nosotros, veamos con la Escritura, hermanos, ¿por qué no? ¿Acaso Dios se contradice? ¿Acaso Dios dijo, ¿sabes qué? Al principio me pareció bien este asunto de la circuncisión, pero ya cambié de opinión, me equivoqué. ¿Se habrá equivocado el Señor? No se ha equivocado el Señor. Veamos, hermanos, por qué hay muchas creencias erróneas. Por lo general hay personas que dicen, bueno, Israel es el pueblo de Dios y todos lo sabemos. Por lo menos bíblicamente así se menciona. Entonces dicen, bueno, si Israel es el pueblo de Dios, entonces si yo quiero ser hijo de Dios, tengo que volverme judío. Ese es el pensamiento lógico de muchas personas. Y luego dicen, bueno, Jesús era judío. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿Jesús era judío? Jesús es del cielo, proviene del cielo, Él no tiene nacionalidad para empezar, es el Dios del universo. No es el Dios de Israel, Israel le pertenece a Dios. Entonces están confundiendo algunos conceptos. Sí, Jesús nació en la ciudad de Jerusalén, sí tenía una nacionalidad judía, pero eso no quiere decir que tenemos que convertirnos al judaísmo. Pablo explica, hermanos, y veamos cómo se deslinda del judaísmo en Gálatas capítulo 1, verso 13 en adelante. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo
en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siempre siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Él dice, en otro tiempo, cuando yo pertenecía al judaísmo, él está dando por entendido que ya no pertenece más al judaísmo. De manera que el judaísmo no necesitamos agregarlo a nuestras vidas como creyentes. Filipenses capítulo 3, vamos a ver un poquito más. Vamos a ver varios versículos, hermanos. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Fíjate, hay muchas personas muriéndose hoy en día por querer averiguar si pertenecen a alguna descendencia de algún linaje de las 12 tribus de Israel, cosa que es imposible saberlo, pero ahí andan diciendo cada locura, como de que si el apellido de ellos termina con EZ, entonces son judíos, que si barren de cierta manera, son judíos, que si la nariz la tienen grande, son judíos. Bueno, un montón de cosas, hermanos, sin sentido. De verdad, es tan absurdo que quieran agregarle cosas como estas a la vida cristiana, a la vida piadosa. Ahí el enemigo se ha metido pero tan ágilmente que está haciendo que los creyentes se ocupen sus energías, sus actividades en cosas que no aprovechan. Y descuidamos entonces las que sí aprovechan en nuestra vida cristiana. Pablo, fíjense, en el verso 1 del capítulo 3 de Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo está hablando aquí nada más y nada menos de los judaizantes. ¿Y cómo los llama? Los llama perros. Los mutiladores del cuerpo, los que andan queriéndole cortar el prepucio o circuncidar a los hombres. O sea, es como decir, esos perros quieren arrancarles un pedazo de carne. Verso 4, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quiénes somos la circuncisión? Los que nos gloriamos en Cristo Jesús, en su obra a favor nuestra, y que no tenemos confianza en nuestra carne, en nuestras obras o en nuestras habilidades. Porque también hay diferentes maneras de gloriarse. Algunos podrían decir, bueno, es que a mí Dios me ha dado un súper don y me usa mucho, por eso yo soy mejor que los demás. Ese tipo de personas no es un circuncidado. Veamos verso 4, él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, no era cualquier cosa. Este era de los meros. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No había manera que le dijeran, oye Pablo, dicen que tú eres muy tremendo en esto. No, él era irreprensible. O sea, no había cosa que le pudieran reprochar. Él tenía los mejores, digamos, atributos para poder decir, yo soy de los mejores hijos de Dios. Soy judío, fui circuncidado tal como manda la ley. He obedecido a la ley tal como dice ahí. Soy de la tribu tal, o sea, no soy cualquier cosa. Pero fíjense lo que dice verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, el ser judío,
el ser circuncidado, el tener todos estos títulos que lo podrían a él hacer sentir o que lo hicieron sentir en un tiempo una persona muy especial delante de Dios, él lo tomaba por basura. Quiero explicar esto un poquito, hermanos. No es que sea basura en sí ser judío, hermanos. No me entiendan mal. El hecho es basura pensar que necesito ser judío para poder ser agradable a Dios. Pensar que porque yo pueda pertenecer, y no lo pertenezco, pero pensar que yo pudiera pertenecer a una de las tribus y eso me hace más importante delante de Dios, eso es basura. Eso no es importante. Hechos, capítulo 16. Este es otro de los versículos que usan mucho para decir que hay que circuncidarse. Capítulo 16, verso 11. O veamos desde el 1 mejor. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego, y andaba y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces ya de aquí se agarran. Pero Pablo circuncidó a Timoteo, así que tenemos que circuncidarnos todos. Pero vemos que aquí Pablo, les recuerdo, hermanos, que este es el libro de Hechos. Pablo comienza su ministerio. De cierta manera podríamos decir, Pablo todavía no tiene una verdadera claridad de la revelación del Evangelio de Cristo. Aparte, dice que Pablo lo circuncidó en el verso 3 por causa de los judíos que había en aquellos lugares. O sea, ellos de cierta manera influenciaron para que Pablo tomara esta decisión. Ahora vemos que en el libro de Gálatas capítulo 2, vemos el caso contrario. Gálatas 2, verso 3. Aquí que parece que Pablo ya tenía bien clara la situación y lo pueden leer en todo el capítulo 1. Verso 3 dice, pero subí según verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Que dice, no permitieron que circuncidaran a Tito. No dejaron que lo obligaran, porque no es necesaria la circuncisión. Pero veamos, hermanos, en el verso 14 del mismo capítulo 2, que el mismo Pablo, cuando reprende a Pedro, él llama que este tipo de acciones y tradiciones que tenían los judíos los llama judaizar, como algo reprochable. Verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro ya estaba entendiendo que no se trata del judaísmo la salvación, se trata de Cristo. Y él ahora ya podía sentarse a la mesa con judíos, con gente que no era judía, y poder comer con ellos. Podía ahora comer ciertos alimentos que antes no podía, que se lo prohibían en el judaísmo. Pero cuando llegan unos enviados de Jacob, Pedro se retrae y se aparta de los judíos
y varios de ellos hicieron lo mismo. Pablo se enoja al ver la hipocresía de ellos y le dice, si tú no vives como judío, ¿por qué ahora quieres que los demás judaicen? ¿Por qué quieres mostrar algo que no es necesario? Verso 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero entonces, volvamos a Hechos. O más bien, hermanos, vamos a ver primeramente qué es la circuncisión. Vamos a Génesis capítulo 17. Verso 10 en adelante. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna, o no, me equivoqué, hermanos, es Génesis, ¿verdad? 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Esa frase, hermanos, pacto perpetuo, es lo que ha dañado todo el cristianismo, porque un mal entendimiento de esto. Veamos, para empezar, ya, ¿qué es la circuncisión? Pues ya saben, creo que, pero si alguien no lo sabe, es que le cortan el exceso de carne al prepucio del órgano del reproductor del hombre. Es bien incómodo, ¿verdad? Pero eso es, hermanos, es la circuncisión. Ahora se practica eso en gente que ni siquiera cree en Dios, pero lo hacen por maneras higiénicas, dicen que tiene beneficios, que previene infecciones y algún tipo de enfermedades. Si uno lo hace de esa manera, no tiene nada de malo. Lo malo, hermanos, es cuando venimos y queremos hacer algo pensando que eso nos va a ocasionar que seamos más espirituales o más agradables a Dios, o que nos va a completar la salvación. Ese es el problema. En el libro, como podemos ver acá, este fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Esto fue antes de la ley, antes de 400 años antes de que la ley fuera dada. Dios le dice que él, todos sus hijos, toda su descendencia, si tenía un esclavo, si alguien nacía en su casa, tenía que ser circuncidado, y esto tenía que ser por pacto perpetuo. En Levítico capítulo 12 vamos a ver un poquito más. Levítico capítulo 12, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Al 8º día, esa es la ley. Todo nacido en la casa de Israel o en el pueblo de Israel, al 8º día debía circuncidarse. Dios dio este mandato, hermanos, pero esto representaba nada más una señal, hermanos, o un símbolo de una especial relación entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Es una señal, pero el objetivo, hermanos, lo que representa es una demostración de que el hombre está lleno de pecado, tiene exceso de carne, y el prepucio, esa parte del hombre, hermanos, que es tan delicada, tan íntima, representa la hombría del hombre, para empezar,
y también la reproducción. ¿Sí entienden a lo que me refiero, verdad? La producción de nuevas vidas. Pero el hecho de que un hombre tenga por ese medio pueda producir nueva vida, esa nueva vida, hermanos, también viene contaminada con pecado, porque todos nacemos con pecado. La idea es, hermanos, que el hombre debe cortar el exceso de carne para tener una limpieza y pureza profunda en un área muy, muy delicada de su vida. Ese era el punto principal y eso debía de ser como señal de que somos un pueblo diferente, diferente a los demás. Esto venía acompañado de que los hombres en Israel no podían mezclarse con otras mujeres de otras naciones. Eso habla de pureza, mantener la pureza dentro del mismo pueblo, no mezclarse con mujeres paganas, no mezclarse con mujeres que quién sabe de dónde vienen. Pero ellos lo hicieron nada más como una tradición. La idea, hermanos, es que Dios quería que todos, sin excepción, también las mujeres, aunque no se pueden circuncidar, seamos puros. Amén. Entonces, ¿cómo es que si Dios dice, bueno, es mandamiento o es un pacto perpetuo? Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento la gente viene y los apóstoles vienen y dicen, ya no? Se trata de que abrogaron la ley. La abrogaron la ley. Jesús dijo en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, sino, y esta es la clave, a cumplirla. Esto, hermanos, lo que el Señor Jesús dijo y sus enseñanzas es que Él no vino a practicar la ley, aunque sí la practicó. Y no vino a enseñarnos a practicar la ley, aunque hay cosas en la ley que debemos practicar, como la ley moral de Dios. Pero las leyes ceremoniales, esas no las debemos seguir. En Hebreos capítulo 8, verso 8, podemos entender un poquito esto de por qué es que Dios parece que cambió de opinión, pero es que no cambió de opinión. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué dice, hermanos? Un nuevo pacto. Esto es clave. Allá a Abraham le dijo, este será mi pacto, pero es una señal, pero este es el nuevo pacto. Estableceré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú y yo, hermanos, recibimos el Espíritu Santo de Dios en el momento que creímos, comienza a haber algo diferente en nosotros. Dios escribe su ley en nuestros corazones. Y entonces no quiere decir que ya nunca más volvemos a pecar. No quiere decir que ya nuestras vidas son perfectas en ese momento. Claro que no. Porque todos vamos a ser honestos. Nos sigue gustando el pecado. Porque el mismo Pablo decía en el libro de Efesios capítulo 2 que nosotros estamos viciados al pecado. Necesitamos eliminar esas costumbres, pero sucede algún milagro en nosotros. Comenzamos a incomodarnos con esos pecados que antes tanto nos gustaban. Comenzamos a ver diferente las cosas. Y lo más común, ¿no? Empezamos a ver a los demás así como de, ¿qué está haciendo este? Lo que hace este está mal. El problema es que nos quedemos criticando lo mal que hace el otro.
Hay un cambio en nuestras vidas. A eso se refiere. Ya ninguno va a enseñar a su hermano conoce al Señor, porque por medio de una relación y comunión con Dios constante todos los días, podemos ir conociéndolo más y más aún sin verlo. Ya no vamos a necesitar, o ya no necesitamos, no que no necesitamos que nos prediquen la palabra, no, ya no necesitamos que alguien nos diga, mira, Dios es así o Dios es asá. Empezamos por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la predicación, a entender y a conocer quién es Dios, a experimentarlo personalmente, a sentir temor de Dios. A eso se refiere. Verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo ¿a qué? A desaparecer. De manera, hermanos, que rituales de las tradiciones ceremoniales que Dios había establecido en el Antiguo Testamento ya no son necesarias porque tienen su cumplimiento en Cristo. Todas estas cosas, hermanos, las ceremoniales. Tenemos dos ceremonias o rituales que Cristo estableció, que es el bautismo y la cena del Señor. Es todo. Y podríamos incluir el congregarnos, pero es lo único que el Señor nos ha dejado. Romanos 4:1, tenemos el ejemplo de Abraham, que fue a quien Dios le dio ese pacto como señal, la circuncisión. Verso 1, vamos a darle un poco de contexto. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no tiene nada de qué gloriarse, por lo menos no para con Dios, porque nadie se puede gloriar en frente de Dios, porque la salvación es gratis, es por gracia. Pero si Abraham tuvo algún comportamiento digno o agradable, eso no le cuenta para el momento de salvación. Lo que le cuenta a Abraham es que él creyó a Dios y eso, el que le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Amén. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted trabaja, hermano, usted está esperando que le paguen, ¿verdad? Si le pagan, no puede decir, ay, el hermano o mi patrón me regaló este dinero. No, usted se lo ganó. Tal vez bien o mal, o poco o mucho, usted hizo algo y por eso le pagaron. Y tal vez muy poquito o tal vez nada, pero hizo algo y por eso le pagaron. Verso 5, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una vez más podemos ver que la salvación no es por medio de las obras. Y sigue adelante, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dichoso, alegre, feliz al que Dios le dice, no te culpo de pecado. Y eso somos tú y yo, hermanos, en el momento en que creímos. Somos nosotros, si es que hemos creído en lo que Cristo ha hecho por nosotros. 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, y aquí circuncisión, hermanos, se refiere a los judíos, o a los que se circuncidan, o a los que se convierten al judaísmo. Esta bienaventuranza, esta bendición es solo para aquellos que se convierten al judaísmo o nacen siendo judíos, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El 10, 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos
que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, Abraham fue declarado justo. En pocas palabras, Abraham fue declarado salvo antes de circuncidarse, no después. O sea, Abraham recibió la salvación, la justificación, por creerle a Dios sin antes haber obedecido la ley. Y dice en el verso 10, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, él no era circunciso, ni siquiera era judío, porque el pueblo judío no existía. Verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. No necesitamos circuncidarnos, no necesitamos convertirnos al judaísmo, ni pertenecer ni siquiera a ninguna secta que diga que es judaica. Amén. Solo necesitamos creer y confiar en la obra perfecta de Cristo a favor nuestro. Amén. También, hermanos, Pablo dice en 1 Corintios 7 que la circuncisión nada es. Veamos en el verso 18. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿A qué se refiere? ¿Habrá manera entonces de una persona que ya cortó el exceso de carne en su miembro, volvérselo a poner? No. Se refiere, ¿eras judío cuando creíste? Sigue practicando tus tradiciones, no hay problema. Sigue siendo judío. Eso no es nada. ¿No eres judío? No te conviertas al judaísmo. Todas esas cosas nada son, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. Volvamos entonces a Hechos 15, ahora sí. Hechos 15, veamos ese problema que tuvieron que resolver los hermanos en Hechos 15, verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hicieron un concilio, una reunión, pusieron los hechos sobre la mesa. Como les digo, en el libro de Hechos hay muchas cosas que todavía no eran claras, se estaban dando. Apenas la revelación de Cristo estaba llegando a los corazones de las personas. Muchos no entendían muchas cosas y pensaban que necesitaban circuncidarse o convertirse al judaísmo. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin circuncidarse. No hubo necesidad. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No por medio de una cirugía
hecha con manos. Porque el propósito, hermanos, de Dios es purificar nuestros corazones, no que nos cortemos una parte de nuestro cuerpo. Para empezar, las mujeres no podrían. Todo esto que estaba en el Antiguo Testamento, hermanos, en las ceremonias, en todas partes, solamente son símbolos. La sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo tenía un propósito, hasta llegar el cumplimiento, y el cumplimiento es Cristo. Más adelante, verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Apartarse del pecado, hermanos, es lo que Dios demanda. No es que demande que hagamos un ritual. Él no está interesado en rituales, Él está interesado en nuestras motivaciones, nuestras acciones, lo que nos motiva a hacer las cosas, nuestro comportamiento. No en rituales, no en nuestra manera de vestir únicamente, aunque podría indicar algo. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen claro que no deben circuncidarse, pero lo primero que hacen cuando llegan a la iglesia es cambie su manera de vestir. ¿Cómo van a cambiar su manera de vestir si no han cambiado su corazón? No se puede. Es como lavar a la puerca, bañarla, ponerle un chongo y soltarla. ¿Qué va a pasar? Se va a volver a revolcar, pero ahora lo va a hacer a escondidas. Eso es lo que pasa en muchos lugares, hermanos. Agregarle cosas, rituales o cosas sin provecho a nuestra vida piadosa no tiene provecho de nada. No vamos a ser más espirituales porque hagamos o porque no hagamos algunas cosas. En las próximas semanas vamos a estar aprendiendo, hermanos, qué cosas debemos eliminar y qué cosas debemos tomar en cuenta, pero como base necesitamos saber estas cosas, hermanos, que no necesitamos circuncidarnos para ser más espirituales. Amén. Jeremías 9:26, vamos para allá. Jeremías 9:26, veamos lo que Dios quiere, hermanos. Gracias, hermano. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa. ¿De qué? ¿De su prepucio? No, del corazón. Es el corazón el que Dios quiere que nosotros circuncidemos. El exceso de carnalidad. En Gálatas 6:23 en adelante podemos ver las obras de la carne, a las cuales tenemos que arrancar, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Esteban, en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 51, él llama a los miembros del Sanedrín, a los líderes de Israel, los llama incircuncisos. Veamos por qué. 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban a Cristo. Duros de corazón, exceso de carne en el corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que circuncidemos nuestros corazones. Moisés le dijo al pueblo también en Deuteronomio capítulo 10, hermanos, porque esto no es que se lo inventaron los apóstoles. En Deuteronomio también Moisés les hace esta advertencia. Capítulo 10, verso 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón
y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea que no le podemos dar una mordida al Señor para que nos acepte. No podemos pagarle, sobornarlo. Dios no acepta cohecho y no hace acepción de personas. De manera, hermanos, que nadie puede decir, bueno, es porque yo hago esto y esto y esto, yo soy más el niño bonito de Dios. No, no es así. Él no hace acepción de personas. Él no lo hace. Deuteronomio 30, verso 6 también dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Dice que Dios lo va a hacer. Porque desafortunadamente, hermanos, aunque muy doloroso, la circuncisión física podría hacerla, digamos, cualquiera que tenga el valor de hacerla, ¿no? Pero suponiendo que fuera una exigencia para la salvación, todos la podríamos hacer a excepción de las mujeres. Entonces, pero la circuncisión del corazón sí requiere una cirugía mucho más delicada, más específica, que no la podemos hacer nosotros. Por eso es que, volviendo vamos a Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no hecha a mano. Y dice, fuisteis circuncidados en una circuncisión que no se puede hacer a manos, sin manos. Es una circuncisión espiritual a la que fuimos sometidos sin darnos cuenta, hermanos. No tuvimos que pagar para ir a un hospital, no tuvimos que decirle al compadre que nos ayude, no. Fuimos circuncidados cuando, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una vez más, cuando confiamos en Cristo, nuestro pecado ha sido depositado sobre Él y somos circuncidados en la misma circuncisión de Cristo. Cuando Cristo fue circuncidado, hermanos, tú y yo fuimos circuncidados. En el momento que nosotros creímos, Cristo ya fue circuncidado por nosotros. Esa circuncisión ya pasó. Como también nosotros morimos al pecado en el momento que creímos, al ser crucificados con Cristo en la cruz. Pero físicamente no tuvimos que ir a la muerte, no tuvimos que ir a la cruz. Cristo, hermanos, cuando dice la Escritura que Cristo cargó nuestros pecados, es porque de verdad Él cargó toda nuestra culpa y nuestro sufrimiento. Amén. Todo nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades, nuestras culpas, nuestras cargas, Él las cargó en sus hombros. Estamos completos en Él. Vemos por qué no necesitamos, hermanos, agregarle. Eso es un insulto, una blasfemia a la obra que Cristo hizo a favor nuestro. No necesitamos agregarle nada más que amor a Él, fidelidad, obediencia, pero por causa de lo que Él ya hizo por nosotros, no para obtener lo que Él tiene para darnos, porque Él ya nos lo dio todo hace más de 2000 años. Estamos completos en Él. Vemos, hermanos, en Romanos 9:6 que no necesitamos una vez más ser judíos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál es la promesa? Si creyeres en Él, serás salvo. Juan 1, hermanos,
Verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por Dios en el momento que creímos. No necesitamos, hermanos, pertenecer a ninguna tribu, a ninguna raza, ni siquiera a una denominación específica. Solamente necesitamos creer en la obra que Cristo hizo a favor nuestro y arrepentirnos de nuestros pecados. Y serás salvo. ¿Crees la promesa de Cristo, hermano? ¿Crees esa promesa? ¿Está confiando? ¿Tu confianza está puesta en lo que Cristo hizo o en lo que tú puedes hacer? El enemigo usa eso, hermanos, cada mañana, cada noche, a cada momento, para decirnos, ¿cómo puede alguien como tú decir que eres hijo de Dios? Alguien que piensa así como tú, alguien que todavía hace esas cosas. Mira, qué bueno que nos lo recuerde, hermano. Qué bueno. Pero eso, hermanos, si tú has confiado en Cristo, eres salvo. Pero eso no quiere decir que no debas cambiar tu manera de vivir. Todos y cada uno tenemos mucho trabajo por hacer. Por eso, hermanos, estamos estudiando en estos días vivir una vida piadosa como agrada verdaderamente al Señor. Y pongamos atención, hermanos, en las cosas que sí debemos de poner atención, porque verdaderamente, hermanos, a veces perdemos el tiempo en cosas que no debemos. Con esto voy a terminar. 2 Corintios 5, 17. Ya vimos, hermanos, que no necesitamos circuncidarnos, no necesitamos ningún ritual. La próxima semana vamos a ver un poco acerca del bautismo, que es lo que en qué nos interesa el bautismo a nosotros, en qué nos afecta, cómo debemos verlo correctamente, hermanos. Estábamos en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Estás en Cristo, hermano? Mira, la pregunta que se hacen muchos, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Toda la historia es la misma historia en todos los tiempos. Se lo dijeron al Señor Jesús, se lo dijo Nicodemo allá en Juan 3, ¿qué necesito para la vida eterna? Todos le preguntaron. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una vez más, no quiere decir que debes vivir como siempre has vivido, debe haber un cambio. Si no existe un cambio en tu vida, hermano, es bueno que te preguntes, ¿sí estoy en Cristo? ¿De verdad? ¿De verdad me ha aferrado a Cristo? ¿De verdad Él ha hecho algo en mi vida? Recuerda, no tiene nada que ver contigo. O sea, no tiene nada que ver con una obra que tú hiciste para que Cristo diga, mira, este muchacho merece la pena. No, Él vino antes de que nosotros estuviéramos vivos, hermanos. Y dio su vida para que nosotros, cada uno de nosotros, seamos salvos, siempre y cuando creamos en Él. Pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Mira, con esto último termino, Miqueas 7, 18. Miqueas 7, 18, tal vez lo podemos leer todos juntos en la pantalla. Miqueas 7, 18. Cuando nosotros confiamos en la carne, hermanos, estamos diciéndole a Cristo, ¿sabes qué? No, gracias, déjame, lo hago yo solo. Yo me voy a ganar la salvación. Pero ya hemos entendido, hermanos, que no la podemos conseguir, es imposible. El estándar de la santidad de Dios es perfecto.
Ya de entrada, hermanos, ya fallamos porque necesitábamos haber sido circuncidados al 8º día y no lo hemos sido. Hemos pecado millones de veces. Y no quiere decir que no vamos a fallar. Claro que vamos a seguir fallando, hermanos. Pero lo importante es, si cada vez que fallamos se duele nuestro corazón y pedimos perdón a Dios, porque si hay perdón, mira, Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa fue la promesa que dio antes de que Cristo viniera. Esto ya pasó, hermanos. Y los pecados, los tuyos, los míos, todos esos pecados fueron puestos en lo profundo del mar. Esto indica, hermanos, no que estén físicamente ahí, sino que no se pueden alcanzar. Y Él promete, nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Pónganse de pie, vamos a orarle al Señor. Verdaderamente la obra de Cristo es perfecta, hermanos. Y eso, hermanos, ojo con esto, eso debe motivarnos a obedecerle, a amarle. Esa es la posición correcta que debe estar en nuestro corazón. No por miedo de perder la salvación, sino por la maravilla de salvación que Él ya nos dio sin merecerlo. Cierren sus ojos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Señor, verdaderamente reconocemos que nuestras mentes terrenales, y tan ocupadas en nuestros propios asuntos, Señor, y problemas, nos hacen pensar cosas diferentes, tomar atajos, buscar métodos. A veces prestamos oído a la voz de los hombres más que a ti mismo, Señor, a tu palabra. Pero tu palabra es clara siempre y cuando lo hacemos, buscamos en ella con una manera humilde, Señor, queriendo que tú nos hables y no que nosotros encontremos en ella lo que queremos encontrar. Señor, te pido que nos abras más el entendimiento, Padre, para que dediquemos cada uno de nuestros esfuerzos de una manera correcta para agradarte, Señor. Tú conoces la petición de cada uno de nuestros corazones. Lo mal que como iglesia hemos estado, Señor, tal vez siguiendo tradiciones o haciendo las cosas que son buenas, pero de una manera equivocada, con motivaciones equivocadas. El mismo servicio a ti, Señor, que a veces pensamos que es para ti, pero a veces lo hacemos para nosotros mismos, para ganarnos el favor de los demás, Señor, o por la admiración de los demás. A veces necesitamos sentirnos útiles y queremos recibir como señal el halago de los demás, Señor, sin darnos cuenta de que estamos robándote la gloria y moviéndonos equivocadamente, Señor. O a veces esforzándonos para subir un escalón más, según nosotros, en la escalera que lleva hasta el cielo, pero eso es imposible, porque tú ya nos has dado todo, Señor. Aterriza nuestras mentes, Señor, nuestras conciencias, para que podamos de rodillas, Señor, pedir esa santidad, esa piedad, Señor, con la que debemos vivir, para que hagamos conciencia, Señor, de que la obra que hiciste por nosotros es tan perfecta y maravillosa que no necesitamos otra motivación, Señor, para obedecerte. Ayúdanos, Señor, a centrar nuestros corazones. Circuncida nuestros corazones tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Purifícalos, de manera que empecemos a rechazar el pecado así como tú lo rechazas, a ver el pecado como pecado, así como tú lo ves, Señor. No importando lo que digan, Señor, lo que enseñen otras personas,
sino lo que verdaderamente tú enseñas en tu palabra, Señor. Enséñanos tú, Dios. Escribe tu ley, Señor, en los corazones en los que todavía no está escrita tu ley, Señor. De manera que se puedan ver esos frutos, Padre. Que podamos hacer diferencia entre el pueblo divino, el pueblo adquirido por Dios y el mundo que se está perdiendo ahora, Señor. Arranca esa carne de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, y esperamos que esa palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestra alma y que podamos meditar en ella, de manera que tú, por medio de tu Espíritu Santo, traigas los cambios de pensamientos y actitudes que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.